Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Sí, usted tiene su Biblia con usted. Me encantaría que la abra ahora en 2 de Corintios, capítulo 6. Algunos comentarios incluyen los versículos 1 y 2 del capítulo 6, junto con el material que se trató al final del capítulo 5. Paul Barnett, por ejemplo, en el Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento, trata todo el material desde 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, hasta 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, bajo el título La apelación de Dios por medio de su ministro. Y hay cierto sentido en eso. Escuchen otra vez las palabras finales del capítulo anterior. Pablo dice: Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él llegáramos a ser justicia de Dios. Ahora escuchen el primer versículo del capítulo 6. Y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Así que Pablo se entiende a sí mismo como un agente de reconciliación, enviado por Dios, y equipado con ciertos poderes y ciertas autoridades. Y ahora aquí, Pablo está trayendo todos esos poderes y todas esas autoridades para hacerlos pesar en una apelación, una súplica, para que los corintios sean reconciliados con Dios, y también con él mismo como su apóstol. De hecho, esas dos realidades están conectadas entre sí. Una persona no puede rechazar al mensajero y pensar que está en paz con el rey que envió al mensajero. Un apóstol es un heraldo, es enviado por Dios, y habla un mensaje de parte de Dios. Y por lo tanto recibirlo a él es recibir a aquel que lo envió. Jesús dejó ese punto muy claro en Mateo capítulo 10, versículo 40. Él dijo a los apóstoles: El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy bien, entonces recibir a los apóstoles es recibir a Cristo, y recibir a Cristo es recibir a Dios. Hay una cadena de comisión que sale hacia afuera, y hay una cadena de recepción que regresa hacia atrás. Y Pablo está muy interesado en que los corintios se coloquen en el lado correcto de esa realidad. Y por eso, él les ruega que sean reconciliados con él, por la gracia de Dios. Con ese propósito, hay una apelación en los versículos 1 y 2, seguida por otra defensa o apología de su ministerio en los versículos 3 al 10, seguida por otra apelación más en los versículos 11 al 13. En los versículos 14 al 18, Pablo hace una apelación de otro tipo, llamando a los corintios a separarse de los falsos profetas y de los falsos apóstoles, que los estaban desviando. Escuchen ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. Y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues él dice: En el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. Pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces,
Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, les hablo como a niños. Ustedes también abran de par en par su corazón. Ahora, es interesante notar aquí que Pablo va y viene en la manera en que se dirige a los corintios. A veces hablándoles como creyentes, y a veces hablándoles como incrédulos. Dentro de estos versículos, Él les ruega y les dice, ahora es el día de salvación. Les está diciendo que están en una encrucijada. Si rechazan el evangelio apostólico, si se apartan de un evangelio que incluye sufrimiento, y que da un espacio significativo a la fragilidad y a la humildad, para favorecer un evangelio inventado de poder, gloria y prosperidad, entonces todo se perderá. Así que vuélvanse, vengan, ahora es el día de salvación. Pero luego, en el versículo 14, él se refiere a ellos como creyentes, y les advierte que no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ¿cuál de las dos cosas es? Pablo piensa que estas personas están dentro o están fuera. Y la impresión que uno recibe es que él los ve como creyentes, siempre y cuando respondan como deben responder, y siempre y cuando continúen en el camino en el que él los ha colocado. Y para ser claros, no es que responderle a Pablo de la manera correcta los va a hacer salvos. Más bien, parece que si ellos son salvos, responderán de la manera correcta y continuarán hasta el final. Mientras que los incrédulos entre ellos probablemente se rebelarán y se desviarán hacia la ruina. En ese sentido, Pablo suena mucho como Jesús, quien dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen, y también, y serán odiados por todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que es la misma idea. Pablo hace su apelación en el versículo 2, usando palabras tomadas de Isaías capítulo 49, versículo 8. Ese es un extracto del segundo cántico del siervo. En el contexto original, esas palabras se referían a la liberación del pueblo de Dios del exilio en Babilonia. Vamos, dice el Señor, levántense, empaquen, muévanse. Hoy es el día de salvación. Estoy abriendo las puertas de la prisión y estoy poniendo en libertad a los cautivos. El regreso del exilio fue una imagen, una ilustración de la salvación. Y ahora Pablo está identificando su propio ministerio con esa voz en Isaías capítulo 49, versículo 8. Él está diciendo, hoy es el día de salvación. Levántense, empaquen, muévanse. En Cristo, el Señor ha abierto las puertas de la prisión y nos ha puesto en libertad. Así que vamos, síganme por el camino que sale de Babilonia y que conduce hacia casa. Y por lo tanto, rechazar la invitación de Pablo es colocarse uno mismo fuera de la esfera de la obra salvadora de Dios. ¿Y por qué harían eso?, pregunta Pablo. No hemos puesto ningún obstáculo en el camino de nadie. No hay nada discordante ni incongruente en nuestro testimonio ni en nuestro ministerio. Hemos demostrado, de todas las maneras posibles, que somos mensajeros confiables del Señor. Ahora, en los versículos 4 al 10, Pablo habla acerca de todas las maneras en que su vida y su ministerio se alinean con el Evangelio de Jesucristo y lo recomiendan. Primero habla de todas las cosas que ha soportado. Menciona 9 cosas, en 3 grupos de 3. Habla de aflicciones, privaciones y angustias. Luego habla de azotes, cárceles y tumultos. Y finalmente habla de trabajos, desvelos y ayunos.
Ahora, tal vez a usted le parezca extraño que Pablo mencione estas cosas como si de alguna manera validaran y recomendaran su papel como apóstol. Pero recuerde, se suponía que un apóstol debía proclamar e ilustrar el Evangelio. Un apóstol era un representante de Cristo. Y Jesús dijo, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Luego Pablo comienza a hablar acerca de su integridad moral. Menciona pureza, conocimiento, paciencia, bondad, el Espíritu Santo, amor sincero, palabra de verdad y el poder de Dios. Ahora, poner al Espíritu Santo en medio de una lista de virtudes parece algo extraño. Colin Kruse ofrece una explicación útil de eso. Él dice, la inclusión del Espíritu Santo en esta lista por parte de Pablo puede entenderse como una indicación de que estas virtudes son fomentadas y fortalecidas por la obra del Espíritu, o alternativamente, como una manera abreviada de referirse a los dones del Espíritu. Pablo es un guerrero justo, y ha sido armado y equipado por Dios. Él dice eso en el versículo 7. Ahora, por supuesto, nos preguntamos qué clase de armas está mencionando Pablo aquí. La vida cristiana es una pelea, pero por supuesto, es un tipo particular de pelea y requiere un tipo particular de arma. En Efesios capítulo 6, Pablo habla acerca del cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que asumimos que aquí está hablando de una manera similar, acerca de la armadura y de las armas que Dios le ha dado. Pablo ha estado avanzando y abriéndose camino a través de toda clase de pruebas y aflicciones para poder cumplir fielmente su comisión. Él habla de 9 antítesis, casi como si estuviera atravesando un corredor de golpes. Por un lado, alabanza; por el otro, calumnia; por un lado, oscuridad y anonimato; por el otro, notoriedad y fama. Todo esto para hundir su espada, por decirlo así, en los corazones y las mentes de hombres y mujeres. Y habiendo hecho eso ahora, con respecto a los corintios, habiendo atravesado toda clase de obstáculos y malentendidos para presentarles claramente una imagen verdadera del Evangelio real y salvador, que le fue confiado, Pablo ahora los invita a responder de manera apropiada. Y así, él les hace su apelación final en los versículos 11 al 13. Nuestros corazones están abiertos a ustedes ahora. Abran también ustedes sus corazones de par en par a nosotros ahora. No puedo evitar preguntarme si este fue el texto que John Bunyan tenía en mente cuando creó aquella escena memorable en El progreso del peregrino. ¿Saben a cuál me refiero? Cristiano estaba pasando un tiempo en la casa del intérprete, y mientras estaba allí, se le mostraron varias visiones que servían para explicar la naturaleza de la vida cristiana. Una de esas visiones refleja precisamente lo que estamos hablando aquí. Bunyan cuenta la historia de esta manera. Él dice, entonces el intérprete llevó a Cristiano a un lugar agradable, donde había un palacio hermoso y majestuoso. En el balcón superior caminaban varias personas vestidas de oro. ¿Podemos entrar?, preguntó Cristiano. El intérprete lo llevó hacia la puerta del palacio. Un gran grupo de hombres estaba de pie alrededor de la puerta, queriendo entrar, pero sin tener el valor de avanzar más. A un lado, un hombre estaba sentado ante una mesa, con un libro y un tintero, esperando anotar el nombre de cualquiera que entrara. En la entrada, había muchos hombres armados, decididos a herir a cualquiera que intentara entrar al palacio. Entonces un hombre valiente se acercó al hombre de la mesa y dijo, «Anote mi nombre, señor». Con eso, el hombre valiente sacó su espada, se puso el casco y luchó con fuerza para abrirse camino a través de los hombres armados que estaban en la puerta. Finalmente venció y entró en el palacio. Dentro, una voz agradable cantó, «Entra, entra, gloria eterna ganarás».
y el hombre fue vestido con ropas finas. Conozco el significado de eso, dijo Cristiano. Bueno, el apóstol Pablo obviamente también conocía el significado de eso. La vida cristiana es una guerra. Es una batalla. Tenemos que abrirnos camino, golpe a golpe, a través de toda clase de pruebas y aflicciones, para cumplir nuestra comisión y recibir nuestra recompensa eterna. Ese es el punto. Ese es el punto que Pablo está haciendo. Ese es el punto que Bunyan estaba haciendo. Yo he estado haciendo eso, dice Pablo. He estado avanzando a través de peligros y dificultades por todos lados, para hacer llegar este mensaje a tantas personas como me sea posible. Yo hice eso por ustedes. He estado luchando para llevarles este evangelio a ustedes. Entonces, ¿qué van a hacer con él? Esa es la pregunta. Ahora, en el versículo 14, hay una transición obvia. Pablo ha hecho su apelación. Ha explicado por qué se ve tan golpeado, tan cansado del camino, tan marcado por la batalla. Y ahora dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, a primera vista, parece que Pablo está haciendo aquí una salida extraña del empuje general y del flujo de su argumento. Pablo ha estado apelando a los corintios para que sean reconciliados con Dios, y más inmediatamente, para que sean reconciliados con Él como su apóstol, y con la descripción del Evangelio en forma de cruz que su vida encarna, ilustra y representa. Pero entonces ahora, de pronto, tenemos una apelación aparentemente desconectada, llamándolos a vivir vidas de separación de los incrédulos. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Murray J. Harris se refiere a esta sección como una breve digresión, y varios otros comentarios parecen avanzar en esa misma dirección. Los comentarios más liberales incluso se preguntan si esta sección representa una interpolación, es decir, una inserción de contenido proveniente de otra fuente. Algunos de ellos se han preguntado si estos versículos en realidad formaban parte originalmente de una carta diferente, una carta que no fue preservada completa. Pero luego, algún escriba pensó que al menos esta sección valía la pena ser preservada, así que tomó la decisión de insertarla aquí. Entonces, como parte de alguna otra carta que Pablo escribió, tal vez a otras personas, simplemente vamos a meterla aquí. ¿Eso es lo que está pasando aquí? Sin embargo, algunos eruditos no ven este párrafo como algo discordante de ninguna manera con respecto al tema principal de Pablo. De hecho, lo perciben como algo que encaja perfectamente. Así que Mark Seifert, por ejemplo, dice aquí, la amonestación de Pablo no es una declaración general contra la asociación con incrédulos o idólatras paganos, que en el contexto corintio vienen a ser las mismas personas. Está dirigida específicamente contra sus adversarios en Corinto. En esencia, Seifert está diciendo que si usted quiere entender esto como una declaración general acerca de relacionarse con discernimiento con los incrédulos, está bien, de acuerdo. Pero entonces, ¿cómo encaja eso con el flujo general del argumento de Pablo? ¿Por qué diría esto aquí? Pero, ¿y si no es una declaración general? ¿Y si simplemente es el siguiente paso en la apelación de Pablo? Él ha estado diciendo, reconcíliense conmigo y con mi evangelio apostólico. Ahora, ¿no tendría sentido que dijera, y dejen de escuchar el falso evangelio de los incrédulos? Vuelvan a conectarse conmigo y desconéctense de ellos.
Si eso es lo que está diciendo, entonces obviamente esto encaja muy bien con el flujo del argumento. Y por lo tanto, nuestra tarea es resolver eso. ¿Es esta una declaración general acerca de, ya saben, tener discernimiento en nuestra relación con los incrédulos? ¿O es este un llamado específico a desengancharse de maestros y líderes que se presentan como cristianos, pero que en verdad nos están llevando por el camino equivocado? Ese es el asunto. Ahora, cuando tomamos distancia y consideramos el argumento y el flujo de la correspondencia corintia como un todo, creo que el mejor argumento es ver esto como un llamado a desconectarse de maestros cuasi cristianos, heréticos, o al menos culturalmente comprometidos. Recuerden, el problema principal con los corintios era que querían tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. En el episodio introductorio, cité a Roy Champa y Brian Rosner, quienes dijeron que muchas de sus faltas, hablando de los corintios, muchas de sus faltas pueden rastrearse hasta su aceptación acrítica de las actitudes, los valores y las conductas de la sociedad en la que vivían. Así que Pablo los está llamando a salir de la cultura para convertirse en la iglesia de Jesucristo. Les está diciendo que no pueden vivir en Babilonia y en Jerusalén al mismo tiempo. Así que si ustedes toman en serio el ser parte de la iglesia, entonces tienen que comenzar a dejar atrás las suposiciones fundamentales y los compromisos fundamentales de su cultura. Y recordar eso nos ayuda a entender mejor las citas y alusiones del Antiguo Testamento que Pablo trae aquí. Él hace una mezcla de varios versículos, comenzando con una ley de Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, y Levítico capítulo 19, versículo 19, acerca de no poner en yugo juntos a animales diferentes. Y dicho sea de paso, este es un buen ejemplo de cómo Pablo se sentía muy cómodo extrayendo principios de leyes del Antiguo Testamento que originalmente fueron dadas en un contexto agrícola, y luego aplicando esos principios de manera fresca dentro de un contexto eclesiástico del Nuevo Testamento. Ya lo hemos visto hacer esto antes, con el versículo que dice que no se debe poner bozal al buey mientras trilla el grano. Pablo extrajo un principio de allí y luego lo aplicó a la remuneración de los obreros del Evangelio. Bueno, aquí él está diciendo que no se puede tener a personas jalándolos en direcciones diferentes. Eso simplemente no va a funcionar. Así que, en la metáfora, apóstol Pablo es el buey. Entonces los falsos maestros son los burros. Ustedes tienen que escoger quién los está guiando, quién los está influenciando, a quién han enganchado su carreta, ¿verdad? Tienen que tomar una decisión, o su iglesia va a ser partida en pedazos, jalada en direcciones opuestas. Esa es la idea aquí. Pero esto no es simplemente un asunto de escoger entre dos líderes y maestros potenciales igualmente buenos. Pablo deja eso muy claro cuando dice, porque ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Así que estas son opciones binarias. Ustedes pueden seguir a la cultura o pueden seguir a Cristo. Ahora Pablo dice, yo hablo en nombre de Cristo. Estos otros líderes, en realidad, hablan en nombre de la cultura. No pueden seguir a ambos porque los están guiando en dos direcciones completamente diferentes. En el versículo 16, Pablo cambia la imagen del templo. Él dice que nosotros somos el templo del Dios vivo. Ahora Pablo ya había hecho esta identificación antes. 2 veces en 1 Corintios, él habló de la iglesia corporativamente como el templo de Dios. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 18. Y del creyente individualmente como el templo de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Aquí Pablo usa esta imagen para preparar su siguiente apelación, que viene en la forma de una mezcla extensa de citas de Levítico capítulo 26, versículo 12, Isaías capítulo 52, versículo 11, y luego la última parte, en el versículo 18, viene de varios de los profetas. La parte central tomada de Isaías capítulo 52, versículo 11,
fue originalmente un llamado a los sacerdotes para que recogieran los utensilios del templo de donde habían sido guardados en Babilonia, a fin de llevarlos de regreso a Jerusalén como parte de la restauración. Así que al usar esas palabras aquí, Pablo está llamando a una separación y una distinción religiosa. No podemos hacer la obra de Dios con las herramientas del mundo. Eso es lo que está diciendo. Necesitamos limpiar nuestras herramientas, nuestro pensamiento, nuestros métodos, de la contaminación de la cultura. Así que saquen la copa del armario de Nabucodonosor y denle una limpieza completa. Volvamos a consagrar ese vaso, para que pueda ser usado otra vez en la casa del Señor. Si hacemos eso, entonces el Señor estará con nosotros. Él estará cerca de nosotros. Él nos dará poder, y nosotros prevaleceremos. Ese es el argumento. Ahora, leído en contexto, este párrafo final del capítulo 6 me parece completamente congruente con el flujo y la trayectoria de lo que Pablo ha venido diciendo hasta ahora. Estas personas han llegado a una encrucijada. Han estado queriendo mantener un pie en la cultura y un pie en la iglesia, y ahora descubren que ya no pueden seguir haciendo eso. Están siendo desgarrados. Así que deben escoger entre un evangelio con forma de cruz, tal como lo enseña el apóstol Pablo, o un evangelio con forma de cultura, tal como lo enseñan los oponentes de Pablo. Este último conduce al exilio y a la oscuridad, mientras que el primero conduce a la resurrección y a la bendición eterna. Gracias a Dios, y gracias a usted por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.